Tiroteo en Michigan, una persona armada ataca una sinagoga. 2 personas resultan lesionadas tras ataque de hombre armado en Virginia. Hay alerta en California. Irán podría atacar la costa oeste de los Estados Unidos. Irán golpea el centro financiero de Dubái. México, Colombia y Brasil hacen un llamado al alto al fuego en Medio Oriente. Tragedia ambiental. Derrame de crudo afecta el ecosistema en Veracruz, México. El Banco Central de Honduras será pieza clave en las negociaciones con la administración Trump. Y en los espectáculos, I did a telenovela. I'm in a telenovela with wearing a mustache. Look it up. ¿Hablas español? Sí, un poquito español. Sí, estudio español en la escuela secundaria para 10 minutos, pero, but I like to try and habla español whenever I can. And I loved it in Mexico. I had a great time. Y ahora, vámonos con las nuevas. Resumen semanal con lo más destacado de las noticias y el entretenimiento. ¿qué tal? Bienvenidos a Vámonos. Qué bueno que nos acompaña este fin de semana. Les saluda Alejandro Roldán y ahora vámonos directos al resumen. Un hombre nacido en Líbano y ciudadano estadounidense embistió su vehículo contra una sinagoga en la localidad de West Bloomfield, cerca de Detroit, en el estado de Michigan. Autoridades informaron que también hubo disparos. La policía abatió al atacante, mientras en el lugar se encontraban al menos 106 niños y más de 30 adultos. 2 personas resultaron heridas tras un tiroteo en una universidad del estado de Virginia en el sur de Estados Unidos. Un hombre armado abrió fuego dentro de un edificio del campus en la ciudad de Norfolk. La policía respondió de inmediato y el atacante murió en el lugar. El Buró Federal de Investigación alertó sobre presuntos planes de Irán para atacar el estado de California con drones, como represalia por acciones militares de Estados Unidos. El gobernador Gavin Newsom aseguró que el estado está preparado, mientras la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmó que no existe una amenaza directa. Un dron iraní impactó el Centro Financiero Internacional de Dubái, generando una enorme columna de humo negro. Varias explosiones sacudieron edificios cercanos, aunque autoridades locales informaron que los sistemas de defensa aérea interceptaron varios proyectiles antes de alcanzar su objetivo. México, Colombia y Brasil pidieron un cese al fuego inmediato en Medio Oriente tras 2 semanas de ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En un comunicado conjunto, reiteraron que el conflicto debe resolverse mediante la diplomacia. Pescadores del sur del estado de Veracruz reportaron peces muertos, tortugas cubiertas de petróleo y contaminación en la laguna del Ostión. La presencia de chapopote derivado de crudo está afectando la actividad pesquera y zonas costeras de la región. El Banco Central de Honduras se ha convertido en una pieza clave en las negociaciones con la administración del presidente Donald Trump para obtener respaldo financiero. El gobierno del presidente Nasri Juan Asfura busca fortalecer su alianza con Washington y reinsertar al país en el sistema financiero internacional. Y mire, decenas de migrantes cubanos y de otras nacionalidades fueron deportados de los Estados Unidos, pero a México. Veamos la historia. Decenas de migrantes cubanos fueron deportados en vuelos directos desde los Estados Unidos a Tapachula, México, la frontera sur del país. Autoridades mexicanas confirmaron que actualmente llegan entre 2 y 3 vuelos por semana con migrantes deportados hacia este lugar. Simplemente que yo estaba deportado y que me iban a meter para acá. Me le negué, no le debí ningún papel. De acuerdo con autoridades de movilidad humana de la Secretaría de la Frontera Sur, el año pasado se registraron alrededor de 123,000 deportaciones desde los Estados Unidos a esta frontera con Guatemala. Señalan que los migrantes buscan empleo y acceso a servicios básicos, pero terminan en el trabajo informal. Muchas personas que están en el comercio informal. Es por eso que desde la Subsecretaría de Movilidad Humana estamos implementando algunas acciones
algunas jornadas para atender la cuestión de salud. Organizaciones civiles advierten que este flujo de migrantes podría agravarse. El director del Centro de Dignificación Humana de Tapachula estima que alrededor de 60,000 migrantes permanecen varados en la región, principalmente haitianos y cubanos, quienes enfrentan serios problemas para sobrevivir en esta frontera. ¿Cómo es posible que en la oscuridad y de manera totalmente opaca traigan por camiones y por avión, por carretera, a los migrantes que no quieren estar en Tapachula? Ninguno de esos señores, señoras, niños o niñas quiere estar en Tapachula, ni en Villahermosa, ni en ningún lugar, y ninguna institución o dependencia que tiene que ver con el tema migratorio se hace responsable. Con el endurecimiento de las políticas migratorias de Washington, México ha pasado de ser un país de tránsito para convertirse también en destino para miles de migrantes que ahora permanecen varados en la frontera sur mexicana. Y ahora pasamos a la información deportiva, por supuesto, con mi compañero y amigo René Reyes. Adelante, René, ¿qué nos traes? Saludos, Alejandro Roldán. Por fin la Leagues Cup se va a jugar en territorio mexicano. Bueno, por lo menos algunos partidos. Así que vámonos con la información. La Leagues Cup 2026 verá a los equipos mexicanos recibir partidos de la primera fase en México, por primera vez desde la creación del torneo. La fase 1 comienza el 4 de agosto, el formato actual será similar a la de la edición 2025. Los partidos que se jugarán en territorio mexicano son Toluca en contra de Seattle Sounders y Toluca en contra de FC Dallas. La sede de estos partidos será el Estadio Nemesio 10. El América recibe al San Diego FC en el Estadio Banorte y los Tigres se enfrentarán a los Vancouver Whitecaps en el Volcán. La primera fase del torneo también verá al Inter de Miami enfrentarse al Monterrey, el ex equipo de Germán Berterame. La Leagues Cup mantendrá su formato sin empates, lo que significa que cualquier partido que termine en tiempo reglamentario con igualdad irá directamente a los penaltis. La Federación Iraquí de Fútbol solicitó a la FIFA aplazar su partido de repechaje para el Mundial 2026, programado para el 31 de marzo en Monterrey, México, por la situación de seguridad y el cierre del espacio aéreo por el conflicto con Irán. La Federación Iraquí propuso que aunque se juegue el duelo preliminar entre Bolivia y Surinam, el partido final se reprograme para asegurar la participación de su mejor equipo. Hasta el momento la FIFA analiza la situación, mientras Irak busca alternativas para poder jugar el partido crucial que define su pase al Mundial. Arly Velázquez ha tenido una destacada participación en los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026. En las pruebas en las que ha participado ha mejorado su récord personal en comparación con otras participaciones paralímpicas. Estos son sus quintos Juegos y ha marcado historia y escrito su nombre con letras de oro en la historia del deporte adaptado en México. Jerónimo Amione tuvo el privilegio de anotar el gol con el cual México se convertía en campeón panamericano en Guadalajara 2011. Amione habló en exclusiva para Ámonos y nos comentó su experiencia como seleccionado tricolor. A mí me gustaría que me platicaras una anécdota que hayas tenido cuando fuiste campeón panamericano, porque por ahí te tocó también ser el héroe de esa película. Y la verdad que esa camada fue muy, muy buena, ¿no? La realidad es que somos, bueno, yo soy categoría 90, éramos los 89, 90, 91. La verdad es que estos jugadores, la mayoría, hicimos una carrera larga en primera división y de hecho siguen jugadores ahí, ¿no? Siguen vigentes Javier Aquino, sigue vigente Diego Reyes, Néstor Araujo, el mismo Jesús Corona que en su momento por ahí fue como refuerzo, ¿no? Pero la camada de estos jugadores, la realidad es que fue muy buena, ¿no? No fue casualidad, ¿no? El grupo que se hizo y que logramos conseguir, pues, el Panamericano, el Preolímpico. Yo tuve una lesión previo a los Olímpicos, pero también la medalla de oro, ¿no? La verdad es que así alguna anécdota en específico, pues no tengo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que fuimos un grupo muy unido, ¿no? Un grupo que creímos siempre nosotros en lo que podemos hacer y el nivel estaba, ¿no? En la calidad de los jugadores estaba, ¿no? La realidad es que ahí, platicando un poquito de lo que hablábamos de ver ese Raúl Jiménez con Santiago Jiménez atrás, pues así jugábamos ahí, ¿no? Era Oribe Peralta como referente y yo atrás de él, ¿no? Jugábamos con un doble 9 y la realidad es que nos funcionó bastante bien. Y ese gol que en la final de Panamericanos y ha sido uno de los más importantes de tu carrera. La realidad es que sí, creo que fue el más importante. Fue ese gol que
justo quedamos 1-0 ahí, ¿no? De hecho, el portero ahí en ese entonces era Andrada, hoy el portero de Monterrey. Sí, la verdad es que es el que más me marcó, ¿no? El que significó esta medalla de oro en Guadalajara, estadio lleno, con nuestra afición, con nuestra gente. La verdad es que es un recuerdo que siempre quedará ahí conmigo. Sin lugar a dudas, uno de los triunfos más significativos que ha conseguido la selección mexicana en toda su historia. Y bueno, para la recomendación de este fin de semana quiero dejar un poquito a un lado las películas y quiero recomendarles este libro para todos los pequeñines en casa que se titula Cristiano Ronaldo, el niño que soñó con ser campeón. Este libro, escrito por Michael Langdon, se centra básicamente en la niñez del portugués y cómo fue su difícil camino para llegar a ser una estrella mundial. Muy recomendable para fomentar la lectura en los pequeños. Sin más por esta semana con respecto a los deportes, Alejandro Roldán, vuelvo contigo. Muchísimas gracias, René. Y ahora vámonos con la información del entretenimiento, por supuesto, con mi compañero y amigo también, Juan Manuel Navarro. Adelante, Juan. Estimado Alejandro, te saludo desde Hollywood, donde este fin de semana, el domingo, se va a realizar la entrega del Oscar. Y hace unos días el comediante Conan O'Brien, que será el conductor de la ceremonia, hizo el acto oficial de la inauguración de la alfombra roja. Como era su costumbre, o es su costumbre, Conan bromeó con los fotógrafos y con la prensa que estaba ahí presente a recostarse en uno de los rollos de la alfombra. Eso fue lo que dijo cuando le preguntaron qué puede esperar el público de la ceremonia. We have a lot of fun things planned. We have some great choices for Sunday night. And I'm also just excited to see all the people that were involved in these films. I love this year of films. I thought it was spectacular. And so different. Each movie very different from the other one. So excited to do it. Ya los organizadores trabajan arduamente para que este domingo la alfombra roja luzca espectacular. Como siempre, nosotros estaremos ahí para reportarles todo lo que pase en la ceremonia. Informó desde Hollywood para Vámonos, Juan Manuel Navarro. Muchísimas gracias, Juan. Como siempre, excelente tu información del entretenimiento. Y ahora vámonos con nuestro experto Mike Storm y su segmento de tecnología. ¿Qué nos tienes, Mike? Muchas gracias, Rondán, por este momento, por este espacio. Esta semana salieron dos noticias científicas que honestamente parecen sacadas de ciencia ficción, pero no lo son. Son investigaciones reales y ambas giran alrededor de una misma pregunta que la humanidad lleva haciéndose hace décadas. ¿Podemos crear un cerebro en una computadora o incluso más extraño? ¿Podemos poner neuronas vivas dentro de una computadora? Y curiosamente, esta semana vimos avances en las dos direcciones. Primero que nada, vámonos por partes, el cerebro digital de una mosca. Investigadores lograron algo que hace unos años parecía completamente imposible: simular en una computadora el cerebro completo de una mosca de la fruta. La especie se llama Drosophila melanogaster y es uno de los organismos más estudiados en neurociencia. Su cerebro tiene aproximadamente 139,000 neuronas. Para ponerlo en perspectiva, un cerebro humano tiene alrededor de 86,000 millones de neuronas. Así que sí, la mosca está en una liga mucho menor, es más manejable, pero aún así durante décadas fue extremadamente difícil mapear todas sus conexiones, hasta que finalmente científicos lograron construir algo llamado conectoma. El conectoma es básicamente el mapa completo de todas las conexiones entre neuronas. En el caso de esta mosca, más de 50 millones de conexiones sinápticas. Y lo importante aquí es que los investigadores no solo hicieron el mapa, tomaron ese conectoma y lo convirtieron en una simulación funcional, en un cerebro digital. Este cerebro se conectó a un cuerpo virtual de una mosca dentro de un entorno simulado, y lo interesante es que la mosca digital puede moverse y ejecutar comportamientos básicos: caminar, responder a estímulos, interactuar con su entorno virtual. Todo esto sin entrenamiento de ingeniería artificial.
o de inteligencia artificial. No hay redes neuronales entrenadas, no hay scripts, el comportamiento emerge directamente de la arquitectura neuronal biológica. Esto es importante porque abre algo que los científicos llaman neurociencia computacional experimental. En pocas palabras, un laboratorio donde puedes experimentar con un cerebro completo por dentro de una computadora. Puedes cambiar conexiones, desactivar neuronas, simular enfermedades y observar básicamente qué pasa, algo que sería muchísimo más difícil o éticamente complicado hacer con organismos vivos reales. Y la segunda noticia, neuronas humanas jugando Doom, ok, ahora vamos al otro extremo. En lugar de simular un cerebro digital, ¿qué pasa si pones neuronas reales dentro de una computadora? Eso es exactamente lo que están explorando una empresa llamada Cortical Labs. Ellos desarrollaron un sistema llamado CL1. Es básicamente un chip electrónico sobre el que crecen neuronas humanas vivas. Estas neuronas se obtienen a partir de células madre, se cultivan en el laboratorio y luego se conectan a un microchip que puede enviar y recibir señales eléctricas. El resultado es algo bastante extraño, una especie de computadora biológica híbrida. En experimentos recientes, los investigadores conectaron ese sistema a un videojuego clásico. Ya saben que Doom corre en todos lados, no iba a ser la excepción que Doom no corriera en neuronas vivas. El juego envía información en forma de estímulos eléctricos a las neuronas. Las neuronas responden con actividad eléctrica y esa actividad se traduce en acciones dentro del juego. Moverse, apuntar, disparar, etc. Cazar demonios. Ahora, para ser claros, las neuronas no están dominando Doom. De hecho, juegan bastante mal. Pero lo importante es que muestran aprendizaje adaptativo. Las redes neuronales biológicas empiezan a ajustar su comportamiento en función de la retroalimentación del entorno. Y eso es exactamente lo que hacen los cerebros humanos, los cerebros en los animales. ¿Por qué los científicos hacen eso? No es para crear cerebros gamer. El objetivo real es estudiar algo que todavía entendemos muy poco. Cómo emerge la inteligencia, el aprendizaje y el comportamiento a partir de redes neuronales vivas. Y también explorar algo que podría cambiar la computación. Las neuronas biológicas son increíblemente eficientes. Un cerebro humano consume aproximadamente unos 20 watts de energía. Un centro de datos de inteligencia artificial puede consumir megawatts. Lo interesante de estas dos noticias, porque en realidad están intentando resolver el mismo problema, pero desde direcciones opuestas, es un experimento que intenta simular el cerebro dentro de una computadora. El otro intenta poner un cerebro dentro de una computadora. Uno digitaliza la biología, el otro biologiza la computación. Y antes de que alguien se emocione demasiado, no. Esto no significa que estemos cerca de simular un cerebro humano. Recordemos la escala. Una mosca tiene 139,000 neuronas, un ratón alrededor de 70 millones, un humano aproximadamente 86,000 millones. Todavía estamos a muchísimos órdenes de magnitud de distancia. Pero aún así, estos experimentos representan algo importante. Por primera vez estamos empezando a ver herramientas que permiten estudiar cerebros, no solo como estructuras biológicas, sino como sistemas computacionales complejos. Y eso podría cambiar cómo entendemos la inteligencia, la conciencia sobre todo, y tal vez incluso la forma en que construimos computadoras en el futuro. ¿Será que estemos más cerca de la Matrix? Esto fue ¡Vámonos! Muchísimas gracias, Mike. Y ahora vámonos con el segmento Desde el Tintero. Hoy está con nosotros Connie, que nos tiene una recomendación muy interesante, El Anillo del Diamante Rojo. Vamos con ella. Adelante, Connie. Gracias, Alejandro, es un gusto saludarles. La recomendación del tintero el día de hoy es el libro El Anillo de Diamante Rojo de la escritora Aria Gold. Esta es una de las novelas históricas más interesantes e intensas que he leído recientemente. Y aunque nos hace pensar que el protagonista es un anillo, realmente lo fascinante es la trama y las historias de personajes cuyas vidas se entrelazan alrededor de esta joya.
El género es ficción histórica, pero está inspirado en eventos muy importantes que ocurrieron durante la historia de España, particularmente en la persecución religiosa que se suscitó durante la invasión de los musulmanes a Hispania. La autora Ariagó, que es el seudónimo literario de nuestra querida María Guadalupe González Ávila, nos transporta en este torbellino de amor que ella siente por este lugar y en los acontecimientos crudos que precisamente forjaron la historia de Toledo. Es evidente que la escritora se sumergió en el pasado, en la arquitectura y en todo lo que le representaba Toledo, pero además, dentro de la historia, los espacios que quedaron en blanco, ella los llenó con imaginación. Y ahí se nota precisamente el hechizo de este libro, esa delgada línea entre lo que pasó y lo que ella logró completar. Además, este libro es orgullosamente de la casa editorial, su casa, Tintero Publishing, y lo vamos a estar presentando en la Biblioteca Castilla-La Mancha, que es una ciudad que definitivamente es un personaje más en la historia de este libro. Ahí los esperamos, y si no puedes ir hasta España por él, pues lo puedes encontrar en Amazon. Muchísimas gracias, Connie, por tu recomendación, y por supuesto no podían faltar los videos virales que subieron a las redes sociales esta semana. Y miren, un motociclista grabó el momento justo cuando un tráiler choca con un puente en una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México. El contenedor se impacta con el puente y el camión se sigue, pero metros más adelante se detiene el chofer porque sintió que su tráiler iba pues más ligero. Pues sí, ya había dejado toda la carga en media avenida. Y mire este otro video. Esta mujer, lo que estamos viendo es que inicia el fuego con sus muebles al interior de su casa. Mire, las llamas las coloca en los sillones, en la mesa, en el comedor. Pero lo más impactante es que el señor que graba no se lo impide. Esto definitivamente podría haber sido una gran tragedia que se podía lamentar. Vean nada más qué estaría pasando por la cabeza de esta señora. Y con estos videos virales concluimos este resumen de fin de semana. Como siempre, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Recuerde dejarnos sus comentarios. Si le gusta nuestro contenido, denle like. Y lo más importante, suscríbase a este canal. Así que muchas gracias y hasta la próxima.